palabra de Dios es nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida. La palabra. Hemos venido hablando durante este mes de julio acerca de la fidelidad que trasciende. Esa ha sido la temática de nuestro mes. Y pensando en esto de la fidelidad, indiscutiblemente mi mente se transporta a algunos años atrás acerca de cómo Dios, a través de los años, a través de los procesos, a través de las pruebas, a través de los desiertos, que ha permitido en mi vida, ha mostrado una y otra vez su fidelidad. Y pensar en eso no solo me eriza la piel, no solo genera una cantidad de emociones en mi corazón, sino que también me genera gratitud y un gran reto, porque pensar en la fidelidad de Dios me hace ver también cuál infiel soy ante esa fidelidad que Dios tiene para conmigo. Y durante mucho tiempo tomé quizás muchas decisiones en infidelidad, y digo en infidelidad porque muchas veces esas decisiones que tomé, las tomé motivado por mis emociones, motivado simplemente por el yo mando, el yo tengo el control de mi vida, el yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero no fui a Dios, no fui a la palabra a ver qué quería Dios realmente que yo hiciera, y muchas veces me equivoqué, muchas veces me di duro contra el muro y tuve que reconocer que no es en mis propias fuerzas, que no es según lo que yo creo que debo hacer, sino conforme a lo que Dios me indica que haga. Y muy posiblemente usted se pueda identificar en algún aspecto con esto. Quizás usted diga hoy: quizás yo he sido infiel en decisiones que he tomado, quizás yo he sido infiel con mis palabras, quizás yo he sido infiel en cualquier área de mi vida, pero en esta tarde yo quiero que usted y yo miremos un tema que he titulado La fidelidad, el camino a la victoria. ¿Y por qué hablar de la fidelidad del camino a la victoria? Porque es la fidelidad la que marca la pauta y el inicio que usted y yo necesitamos para llegar al punto, para llegar a la meta, para llegar al lugar donde Dios quiere que usted y yo lleguemos. Usted y yo no vamos a poder lograr alcanzar todo lo que Dios ha planteado para nosotros si usted y yo no somos fieles. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, que miremos qué dice la Biblia acerca de todo esto. Y quiero enmarcar la fidelidad en esta tarde en el concepto del liderazgo, en el concepto del llamado, en el concepto del servicio a Dios, aunque usted pudiera aplicarlo a muchas más áreas de su vida. Pero quiero que me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Y en los versos del 1 al 8 vamos a mirar una historia plasmada aquí en las páginas de la Biblia que nos demuestra una de las características fundamentales que tuvo David. Y dice el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1: al tercer día, David y sus hombres llegaron, ¿a dónde? ¿A dónde? Dice, a Siclag, y descubrieron que los amalecitas habían atacado el desierto del sur. A Siclag le habían prendido fuego, y aunque no mataron a nadie, se habían llevado como esclavos a mujeres, ancianos y niños. Entre las mujeres se habían llevado también a Ahinoam y a Abigail, las esposas de David. Al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que ya no tuvieron más fuerzas. Los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. Sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo. Así que se animó y le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Ahimelech: tráeme tu chaleco sacerdotal, voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. Cuando Abiatar le llevó a David el chaleco sacerdotal, David consultó a Dios.
¿debo perseguir a estos bandidos? Y si los persigo, ¿los alcanzaré? Dios respondió, persíguelos, porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que se robaron. Antes de entrar en el contexto de lo que estamos leyendo en primer libro de Samuel, quiero llevarlo a entender o más bien definir lo que es el concepto de fidelidad, simplemente desde el punto de vista del diccionario. Y dice el diccionario que fidelidad es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Firmeza y constancia lo define el diccionario como lo que es fidelidad. Y yo le pregunto en esta tarde para que empecemos a hacernos una autoevaluación. ¿Verdaderamente nosotros somos firmes y constantes en lo que nos ha llamado Dios a hacer? Porque ese es el gran interrogante que usted y yo debemos resolver en esta tarde. Al salir de este lugar, usted debe salir con una respuesta clara frente a esta inquietud y saber si quizás hasta hoy usted o yo no hemos sido fieles, no hemos sido firmes, no hemos sido constantes en lo que es el llamado de Dios, en lo que Dios me puso para que yo hiciera. Entonces, ¿cómo lo puedo llegar a hacer? Pero ¿qué está pasando aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 30? Voy a contextualizarle un poco esto. Porque David es una persona que nos muestra desde sus inicios cómo puede ser un hombre fiel en diferentes áreas de su vida. Y lo vemos en la primera escena, cuidando unas pocas ovejas de su padre. Unas pocas ovejas que no le daban fama, que no le daban reconocimiento, que no le daban importancia, al punto de que su misma familia se olvidó de él. Pero David fue fiel en hacer lo que le correspondía hacer mientras estaba cuidando y pastoreando esas pocas ovejas. Y dice la Biblia que al ser el pastor de las ovejas, él luchó contra el oso y luchó contra el león. Y la forma en que él pudo luchar contra el oso y que él pudo luchar contra el león fue su fidelidad. Y esa fidelidad fue lo que lo motivó a mantenerse firme y constante en lo que Dios le puso a hacer en ese momento, que era cuidar ovejas. Pero después de esto, dice la Biblia que David fue ungido como rey sobre Israel. El profeta Samuel vino, ungió a David como rey, pero no fue algo instantáneo, no fue que fue ungido y al día siguiente ya estaba coronado como rey. No, pasaron muchísimos años. Pero dice la Biblia que después de que fue ungido, él fue al palacio del rey, no como rey, sino simplemente como un músico. Y mientras que fue músico, su fidelidad lo llevó a recibir la gracia y el respaldo de Dios, porque dice la Biblia que cuando David tocaba el arpa, Saúl sentía alivio, sentía paz. Saúl sentía algo especial cuando David tocaba el arpa. Y eso habla del respaldo, eso habla de la fidelidad de David, eso habla de un hombre que hacía lo que le correspondía hacer y lo hacía bien. Cumplía a cabalidad su asignación. Pero posteriormente vemos a David frente a un valle y en el valle un gran gigante llamado Goliat. Y todos conocemos la historia, muy posiblemente usted pensará, ese es el momento cumbre, el momento crucial en la vida de David, el momento más importante de la vida de David, porque fue el momento, fue la circunstancia que lo catapultó a la fama. Y conocemos toda la historia de David, cómo David derrotó al gigante, pero la pregunta que surge en medio de esto es, ¿qué motivó a David a luchar contra el gigante? ¿Qué fue lo que llevó a David a tomar fuerzas cuando todo el ejército, simplemente dice la Biblia, que su espíritu se derretía como la cera al ver al gigante allá retándolos? Hombres más grandes, hombres más preparados, más entrenados en lo militar, no eran capaces de enfrentar al gigante. Pero David, siendo un niño, siendo un muchacho, miró al gigante y no vio un gigante, vio un enemigo que tenía que derrotar. Pero lo que lo llevó a pelear contra el gigante fue la fidelidad que David tenía en la convicción de Dios. Él sabía que él no estaba peleando para el rey, él sabía que él no estaba peleando para un ejército humano, él sabía que él estaba peleando por Dios y para Dios. Y por eso derrotó al gigante. Nótese que en el diálogo entre el gigante y David, el gigante menosprecia a David porque venía
solamente con unas pocas armas, mientras que el gigante tenía su espada, su jabalina, su escudo. David no traía nada más que unas piedras. Y le dice el gigante a David: vienes a mí como si vinieras contra un perro. Y después de amenazarlo y después de tratar de que el corazón de David sintiera temor, sintiera miedo por lo que iba a enfrentar, David, dice la Biblia, que le respondió al gigante: ¿sabes qué? Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Fue la fidelidad de David en lo que creía lo que llevó a derrotar al gigante. No fue la fortaleza física, no fue la inteligencia humana, sino que fue esa fidelidad de David, el corazón de David de saber que estaba sirviendo a Dios, que estaba luchando en el propósito de Dios, lo que llevó a vencer al gigante. Y vemos en todo esto cómo David una y otra vez demuestra su fidelidad. Y pudiéramos enumerar muchas otras, pero me llama la atención cómo David, después de que fue ungido, después de que estuvo tocando para el rey, después de que derrotó al gigante Goliat, dice la Biblia que el rey no pudo soportar eso. Y entonces el rey sintió envidia, sintió enojo contra David. ¿Y qué dice la Biblia respecto a eso? Que Saúl comenzó a perseguir a David y quería matarlo. Imagínense, Saúl estaba teniendo un tormento de un espíritu. Y dice la Biblia que David estaba tocando el arpa, él sentía alivio, pero de un momento a otro como que el corazón se le llenaba de ira, de enojo, y cogía su jabalina, agarraba la jabalina y la tiraba para tratar de clavar a David contra la pared. Imagínese usted y yo enfrentar algo así. ¿Y qué hacía David? David no se enojaba, David no se amargaba, David no estaba buscando la ocasión de matar al rey que lo quería matar. Porque dice la Biblia que David tuvo la oportunidad de matar al rey y no lo hizo. En una ocasión el rey, persiguiendo a David, tuvo la necesidad, como todos nosotros los seres humanos, de aliviar su cuerpo, y tuvo que entrar por allá a una cueva a hacer algunas cosas. Y en medio de esa situación, David, estando en la cueva, tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Es más, los hombres que estaban con David le dijeron: mira, esto es de Dios, esta es la oportunidad que Dios te está dando para que derrotes a tu enemigo. ¿Y qué es lo que hace David? David se para en la fidelidad y dice: no lo voy a hacer, porque David reconocía que la autoridad que tenía Saúl venía de parte de Dios. Eso es lo que pasó con David. David marcó una y otra vez la fidelidad. Y sabe una cosa: el que es fiel sabe esperar el tiempo de Dios y sabe actuar en el tiempo de Dios. El que es fiel. Pero el que no es fiel simplemente se deja llevar por las emociones, se deja llevar por las circunstancias, se deja llevar por lo que está sucediendo en el ambiente. Pero ahora, en el capítulo 29 habla acerca de David en la tierra de los filisteos. David, después de haber sido perseguido tanto por Saúl, se cansó de estar ahí cerquita de Saúl y dice: me voy a ir para la otra tierra a ver si encuentro descanso. Y se va a la tierra de los filisteos, llega delante del rey Aquís y le dice: ¿sabes qué, rey? Yo necesito estar acá porque Saúl me quiere matar. Saúl se ha convertido en mi enemigo. Y dice la Biblia que se establece David en una tierra llamada Siclag. Y ahí David comienza a reconstruir su vida. Ahí David comienza a echar raíces nuevamente. Ahí David comienza a construir su casa, a construir su familia y a hacer todo lo que usted y yo sabemos que debemos hacer en una vida cotidiana. David lo hacía en Siclag, y junto con él todos los hombres. Y mientras que estaban en Siclag, todo era tranquilo, todo era cómodo. Pero llegó un día en donde, en medio de la comodidad de Siclag, Dios permite que fuera sacudido. Y dice la Biblia que mientras que él estaba por allá con sus hombres, vinieron los amalecitas y quemaron toda la ciudad de Siclag, pero no mataron a nadie. Se llevaron a las mujeres y a los niños como esclavos. Se llevaron todas las riquezas que tenían, que habían hecho durante algunos años. Ahí se lo llevaron todo. Y cuando viene David y cuando vienen sus hombres a Siclag, encuentran que la ciudad está devastada, que se había perdido todo, que nada de lo que habían luchado por algunos años estaba ahí.
sino que todo se había perdido, sus mujeres, sus niños, la esperanza se había ido. Dice la Biblia que comenzaron a llorar hasta que las fuerzas le faltaron. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces en medio de las circunstancias lo único que queremos es llorar? Lo único que queremos es salir corriendo. Lo único que queremos es dejar todo atrás y comenzar algo nuevo. ¿Cuántos de nosotros tantas veces las circunstancias nos han golpeado a tal punto que las fuerzas se nos van? Y David se sintió así. Nótese la palabra que dice que David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Eso nos está hablando la palabra aquí. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí muchas veces me ha pasado que he sentido que no tengo fuerzas para seguir. Pero en medio de todos esos momentos, Dios ha sido fiel. Y esos momentos han servido de plataforma para que yo pueda mostrarle a Dios si verdaderamente soy fiel. En medio de un momento oscuro en mi vida, un momento de tinieblas, un momento de enfermedad terrible, un momento en donde mientras ministerialmente Dios estaba tratando de levantarnos, el enemigo quería que mi vida se apagara, el enemigo quería que mi vida terminara. Y era, como decía el apóstol esta semana, estar en una balanza. Por un lado estaba esa bendición de Dios, pero por otro lado estaba mi incapacidad humana. Y cuando yo coloco en balanza todo esto, me doy cuenta de que yo no era capaz de nada. De que por más que yo me quisiera esforzar, de que por más que yo me quisiera parar de la cama, de que yo quisiera hacer tantas cosas, yo no lo podía hacer porque físicamente no lo podía. Porque mi cabeza estaba a estallar. Porque había un diagnóstico de cáncer, un tumor cerebral que lo único que decía era: te vas a morir. Pero por otro lado había algo dentro de mí que no me dejaba rendirme. Había algo dentro de mí que no me permitía que yo cediera ante eso. Y fue en ese momento en donde una y otra vez tenía que clamar a Dios, tenía que ir a Dios a decir: Señor, yo no soy capaz. Ya las fuerzas no me dan. Pero yo necesito de ti para que me levantes y para que hagas lo que tú tengas que hacer en mi vida. Y si este es el último día que yo tengo que vivir, yo tengo que vivirlo lo mejor que pueda. Pero muchas veces viene la enfermedad, viene el problema, viene la persecución y vienen las circunstancias difíciles. Y lo primero que usted y yo hacemos es salir corriendo. Somos muy valientes cuando todo está bien, pero bien cobardes cuando todo va mal. Y aquí David nos está mostrando las circunstancias normales de la vida. Hoy tenemos y mañana no. Hoy hay abundancia y mañana quizás estemos en escasez. Pero la pregunta es: ¿te mantendrás fiel? Dice la Biblia que entonces ellos lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Y quiero definir acá 3 actitudes que muestra el pasaje bíblico. 3 actitudes que hablan acerca de la fidelidad. Porque recuerda que estamos hablando de la fidelidad como el camino para alcanzar la victoria. Y la primera actitud que me encuentro en el versículo 6, dice la palabra que David se alarmó, se asustó, porque los hombres o la tropa hablaba de apedrearlo. Y dice la Biblia que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. La primera actitud que me encuentro acá en el pasaje bíblico es la actitud de los hombres que dicen que querían apedrear a David. Y es la actitud que muchos de nosotros asumimos ante las circunstancias difíciles, y es la actitud de echarle la culpa a otros por lo que nos está pasando. Siempre estamos buscando alrededor a quién culpar de lo que nos está sucediendo. Y cuando no hay más opciones, el último que queda es Dios. Y entonces Dios tiene la culpa de todo. Y es porque no hemos tenido las agallas, los pantalones bien puestos para hacerle frente a las consecuencias de nuestras malas decisiones. Porque sabe una cosa, usted ha tomado malas decisiones. Y quizás lo que hoy estás viviendo es consecuencia de esas malas decisiones.
A veces queremos espiritualizar todo y decir, esto es una prueba que el Señor me está poniendo, este desierto tan difícil. Y no son desiertos, no son pruebas, son consecuencias de tus decisiones. Pero la pregunta es, ¿qué actitud vas a asumir? ¿Las vas a enfrentar o vas a salir huyendo? ¿O le vas a echar la culpa a otros? Porque es muy fácil echarle la culpa a otros. Es el camino más simple, echarle la culpa a otros. Cuando hay problemas familiares, lo más sencillo es que el esposo le eche la culpa a la esposa y viceversa. O los hijos tienen la culpa, o cualquier otra persona tiene la culpa menos yo. Y en la gran mayoría de los casos, yo soy el que tengo la culpa. Esa es la primera actitud que encontramos entonces. Y esto tiene que ver con la fidelidad, porque el corazón fiel se manifiesta en los momentos de adversidad. Cuando las cosas van mal, es donde se manifiesta verdaderamente la fidelidad. Cuando vemos que la iglesia no crece como queremos que crezca, es cuando se manifiesta la fidelidad de ustedes. Cuando de pronto comenzaste tu grupo de conexión con 15 personas y al día de hoy solamente van 3, tú, Jesús y el Espíritu Santo. Es ahí donde se manifiesta tu fidelidad. Tu fidelidad se manifiesta en los momentos difíciles, cuando las cosas no van bien, cuando las cosas se salen de orden, se salen de tu control. Y sabe, gracias a Dios que las cosas se salen de nuestro control. Porque si siguen en nuestro control, lo más seguro es que llegaremos al fracaso y no a la victoria. Pero cuando las cosas se salen de nuestro control y le damos el control verdaderamente a Dios, Dios comenzará a ordenar lo que tiene que ordenar para que usted y yo podamos llegar al punto de la victoria. David no podía controlar lo que estaba pasando. Los hombres no podían controlar lo que estaba pasando. Pero lo que ellos sí podían hacer era asumir la actitud correcta. Pero los hombres asumieron una actitud equivocada, tratando de echarle la culpa a David, tratando de apedrear a David. Y yo no veo en ninguna parte de la Biblia que David haya obligado a los hombres a estar con él. Cuando usted lee el primer libro de Samuel, capítulo 16, dice que David estaba bien tranquilo en una cueva llamada Adulam. Tranquilito, solito. Como dicen en mi tierra, mejor solo que mal acompañado. Él estaba ahí tranquilo, pero de repente siente que lo están gritando, David, David, y él sale de la cueva y se encuentra un poco de gente que lo estaba esperando, su padre, sus hermanos, y una cantidad de personas estaban ahí con unas características bien interesantes que siempre me gusta mencionarlas. Dice que eran endeudados, que estaban amargados, que tenían todos los problemas del mundo, son los que estaban esperando a David. Y yo creo que lo menos que David quería era ese tipo de compañía. Pero David, aún a pesar de eso, fue fiel en saber que esas personas que estaban ahí afuera de la cueva necesitaban de un líder, y ese líder era David. Porque es que es muy fácil liderar cuando todas las condiciones están bien. Es muy fácil levantar una iglesia cuando todo se tiene, cuando hay maestros para los niños, cuando hay un tremendo grupo de alabanza, cuando hay un equipo pastoral bien poderoso. Es muy fácil levantar una iglesia así, pero qué difícil es levantar una iglesia cuando solamente somos unos cuantos los que día tras día estamos asistiendo. Pero ahí es donde Dios quiere ver tu fidelidad y mi fidelidad, de saber que si Dios me ha llamado, que si Dios me ha puesto aquí, que si Dios me ha establecido acá, aquí es donde tú y yo tenemos que levantar el trabajo que Dios nos ha encomendado. Es ahí, no es en otro lugar. Porque nuestra mente nos juega malas pasadas de siempre pensar, no, quizás no es aquí, es en otro lugar. Pero cuando yo llego en una iglesia donde hay necesidades, donde Dios me da la oportunidad de hacer lo que Dios quiere que yo haga, así sea difícil, así haya que pagar un precio más alto, así haya que dar la milla extra. Pero sabe una cosa, eso dará un fruto. Y cuando esa iglesia pequeña se vuelva una iglesia grande, tú vas a decir, ay, Dios me usó, Dios contó conmigo y yo fui fiel. Pero lo más sencillo es salir corriendo, buscar otro lugar donde las condiciones sean mejores, donde la economía sea mejor, donde sean todo más bonito. Es lo más sencillo. Pero la pregunta es, ¿dónde está tu fidelidad? Estos hombres querían matar
a David, aquel que había creído en ellos tiempo atrás, cuando ellos no eran nada. Y que por el liderazgo de David ellos se habían convertido en hombres valientes, en hombres de conquista. Porque eso fue David para ellos, una inspiración. Esa es la primera actitud que encontramos. Y Dios nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros para que participemos de la expansión del reino. La pregunta que yo te hago: ¿has permanecido fiel a tu llamado? ¿O las circunstancias te han debilitado hasta el punto en que ya ni siquiera ves a Dios que está en control, sino que simplemente tú estás en control y todo está descontrolado? ¿Sabe? Hay algo que me ha llamado mucho la atención al estar en este país, y es que, aunque yo sé que todos tenemos familia, hablo de la familia en la sangre, algunos o la gran mayoría quizá la tienen muy lejos. Y sabe que el único lugar que yo realmente, junto con mi esposa, siento como familia es la iglesia. Y yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero muy posiblemente la iglesia pueda ser su única familia. Pero lo que me impresiona de todo esto es ver cómo muchos no valoran la familia que tienen. No le dan la importancia y el tiempo a la familia que tienen. Porque este lugar no es solamente un edificio. Este lugar es un lugar en donde se reúne la familia. Y cuando usted y yo verdaderamente estamos entrelazados en el amor, cuando venimos con un mismo sentir, verdaderamente vamos a sentir que estamos en familia. Y yo creo que no hay nada más grato que sentirse en familia. Estar lejos de mi familia me hace pensar qué rico se siente el calor de un hogar. Y en el único lugar en donde yo siento eso es en la iglesia. Y entonces, ¿por qué no valoramos la familia que tenemos? ¿Por qué buscamos siempre una y otra excusa para hacer otras cosas cuando pudiéramos estar aquí en familia? La segunda actitud que veo, versículo 6, parte final, dice: pero David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. La segunda actitud que yo veo acá, en lo que tiene que ver con fidelidad, es la actitud de David. Dice que David, en medio de las mismas circunstancias que experimentaron los hombres, porque no, escuche esto, David también perdió esposas, perdió hijos, David también perdió sus posesiones, David también lo perdió todo igual que los demás. Pero lo que marcó la diferencia fue su actitud. Y dice que él se fortaleció en Dios. Cuando alguien es fiel, sabe ir al lugar correcto y a la fuente correcta. Fidelidad tiene que ver con buscar siempre el consejo de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La fidelidad tiene que ver con siempre buscar el consejo de Dios. David no solamente fue fiel para consigo mismo, sino que esa fidelidad que él marcó en su actitud también estaba mostrando la fidelidad hacia el llamado y la fidelidad para con los hombres. Porque imagínese por un momento qué hubiese pasado si David se hubiera amargado, se hubiese airado, se hubiese enojado como los otros hombres. ¿A quién iba a apedrear David? ¿Qué hubiese pasado ahí? ¿Cuál hubiese sido el final de la historia si David hubiera asumido la misma actitud de los hombres? Es que cuando usted y yo somos fieles al llamado, usted y yo vamos a tener que colocar un estándar más alto que el estándar del mundo. Cuando usted y yo somos fieles a lo que Dios nos ha encomendado, usted y yo sabemos que nuestra fuente es el único que puede llenar cualquier situación en nuestro corazón. Cuando usted y yo somos fieles, entonces vamos a tener la capacidad de ir a aquel que es la fuente, que es Dios. Y David fue a Dios, y David demostró que en medio del momento en donde él se sentía más vulnerable,
Porque el momento más vulnerable de David no fue frente al gigante. El momento más vulnerable de David, pudiéramos decir que fue este momento. Porque fue el momento en donde él ya sentía que había cerrado un capítulo en Israel y estaba abriendo un nuevo capítulo en la tierra filistea, en Siclag. Él estaba en Siclag como un lugar de comodidad, como un lugar tranquilo, como un lugar en donde él había podido reconstruir su familia. ¿Y cuántos de nosotros hoy podemos estar en un Siclag? Pero ¿cuántos de nosotros pudiéramos asumir una buena actitud cuando quizás el enemigo venga a quemar todo tu lugar llamado Siclag? Cuando las condiciones que hoy tengas ya no estén, cuando de pronto lo que estás proyectando hacer no se da, cuando de pronto las puertas que tú creíste que se iban a abrir no se abren, sino que por el contrario se cierran, ¿cuál va a ser tu actitud? Porque eso pasó con David. Y no le estoy predicando un mensaje solamente teórico, le estoy hablando de algo que yo he vivido una y otra vez. Y no lo digo por vanagloriarme, lo digo simplemente para reconocer que ha sido la gracia y el favor de Dios lo que ha permitido que yo pueda seguir adelante. Una y otra vez, cuando he caído, cuando me he equivocado, cuando he hecho cosas que no he debido hacer, cuando he tomado decisiones que no he debido tomar, la gracia de Dios me ha levantado. Cuando he sentido que las fuerzas se me van, cuando todo a mi alrededor se ha derrumbado, Dios me ha levantado y me ha dado las fuerzas para seguir adelante. Y lo puede hacer contigo, pero necesitas asumir la actitud correcta. Pero ¿qué más hizo David? Dice la Biblia en el versículo 7 que entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el efod o el chaleco sacerdotal. Y tan pronto como el sacerdote se lo trajo, dice que David consultó al Señor y le dijo: ¿debo perseguir a esta banda? ¿Los voy a alcanzar? Y la respuesta de Dios fue: persíguelos, porque vas a alcanzarlo y ciertamente recuperarás todo. La fidelidad también tiene que ver con obedecer la voz de Dios. Y yo le pregunto en esta tarde, y le estoy haciendo muchas preguntas porque de eso se trata, de que nos evaluemos. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios que hagas? ¿Hacia dónde te quiere llevar Dios? Porque hay una eterna lucha entre la voz de Dios y mi propia voz. Y muchas veces podemos confundir la voz de Dios con nuestra propia voz. Y sabe que el primer paso para ser infieles es cuando escuchamos más nuestra voz que la voz de Dios. Cuando creemos que nosotros no la sabemos toda. Nosotros los hombres somos especialistas en creernos que no la sabemos toda. Y compramos algo y la esposa nos está diciendo: lee el manual. Y yo no necesito eso, yo ya sé hacerlo. Y cuando nos sobra o nos falta un tornillo, ahí sí vamos al manual. Pero yo me las sé todas. Somos especialistas en eso. Y creo que nuestras esposas una y otra vez se ríen de nosotros cuando decimos eso. Yo me las sé todas. Y cuando la embarramos, ella nos dice: te lo dije. ¿Sí ves? Te lo dije. Y con Dios parece que fuera así. Él nos dejó este manual y yo creo que poco o nada lo leemos. Solamente leemos lo bonito, lo que nos gusta. Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar, Dios me va a levantar. ¿Y qué hay cuando las cosas no marchan como pensamos, queremos y anhelamos? Vamos al manual a ver qué dice la palabra. Vamos a ver qué dice Dios. ¿Qué está sucediendo? He tomado malas decisiones. Es una prueba. Es un ataque del enemigo. Porque también nos hemos vuelto especialistas en satanizar todo. Satanizamos todo. Se nos cae un vaso al piso y ya decimos que un demonio nos lo tumbó. Satanizamos todo. Espiritualizamos todo. Cuando muchas veces son mis decisiones. Y hay que enfrentar consecuencias. Pero David nos está mostrando una actitud bien importante en la fidelidad y es permanecer firme.
David pudo haberle reclamado a estos hombres y decirle, "¿Pero cómo así que me van a apedrear? Yo que los saqué de donde estaban, yo que los he hecho lo que ustedes son hoy y ustedes me van a matar a mí". Pero David no hizo eso. Dice que David se fortaleció en Dios y consultó a Dios. Y Dios lo que le dijo es, no es momento, se lo voy a parafrasear, no es el momento de que se pongan a llorar, de que se lamenten de lo que pasó, levántense y vayan y persigan antes de que se les vuelen. Porque a veces nos quedamos llorando por algo que perdimos y ya no va a volver, cuando pudiéramos levantarnos y luchar y seguir batallando hasta que Dios nos dé la victoria que Él ha prometido que nos va a dar. Y Dios le está diciendo a David, mira David, levántate, persíguelos, porque los vas a alcanzar y vas a rescatar todo lo que ellos se llevaron. Y yo le quiero decir en esta tarde a ustedes, los pocos que están aquí, Dios va a querer usar tu vida, Dios va a querer usar tus dones para que tú pelees, para que tú batalles y para que Comunidad de Gracia sea un ministerio de impacto en medio de esta ciudad. Solamente el que cree va a poder lograr. Y yo no sé usted qué quiere hacer, pero yo quiero ser parte de este ejército. Quizás hoy estemos enlutados, endeudados, amargados, sufridos. Hemos perdido cosas, pero hacia donde Dios nos quiere llevar es a que tú y yo aprendamos a ser hombres y mujeres valientes, esforzados, fieles. Fidelidad entonces tiene que ver con obedecer la voz de Dios. La tercera actitud, versículo 22. Dice la palabra en el versículo 22, pero entre los que acompañaban a David, dice acá en esta versión, había gente mala y perversa. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Porque leímos solamente 8 versos. Pero dice la Biblia que entonces David salió, persiguió y evidentemente alcanzó a los amalecitas, los mató a todos, rescató a sus mujeres y a sus niños, rescataron todo lo que se les habían robado. Y cuando volvieron, dice la Biblia que cuando iban camino a perseguir a los amalecitas, del ejército 200 se cansaron. Y dijeron, David, no aguantamos más, nos vamos a quedar acá. Entonces David fue, hizo todo lo que tuvo que hacer y cuando regresó se encontró con esos 200. Pero dentro del ejército que fue a luchar contra David, dice la Biblia que había gente mala y perversa. Y le dijo a David, ¿sabes qué, David? Estos no pelearon con nosotros. Estos se quedaron aquí, bien campantes, descansando. No. A ellos no les vamos a dar nada. Solamente que cojan a sus mujeres o sus hijos y simplemente tienen eso y nada más. Pero ¿qué dice la Biblia? Que David dijo, no, Señor, así no es. Ellos tienen el mismo derecho que nosotros. Y sabe una cosa, la fidelidad tiene que ver con buscar la justicia de Dios y no nuestra propia justicia. Los hombres estaban queriendo buscar la justicia humana, que por cierto es la más injusta de todas. Y es una paradoja. Porque podemos hablar de justicia que es injusta, pareciera algo incongruente. Pero evidentemente la justicia humana es injusta. Por eso dice la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 18 acerca de la viuda y el juez injusto. Porque la justicia humana es injusta. Y estos hombres no le querían dar parte del botín a los que se quedaron, pero David dijo no. Ellos les corresponde la misma porción que nos corresponde a nosotros. Y dice la Biblia que eso quedó por ley en Israel hasta el día de hoy. Porque la fidelidad tiene que ver con buscar la justicia de Dios y no la propia. Ustedes quizás no se han dado cuenta, pero muchos de nosotros buscamos siempre lo que merecemos, cuando Dios nos ha dado lo que no merecemos. Porque usted y yo buscamos y creemos que merecemos prosperidad, bendición, que Dios me hable. Mejor dicho, casi que usted y yo creemos que merecemos que el rostro nos resplandezca como Moisés. Y si nos vemos a la luz de la Biblia, usted y yo lo único que merecemos es la muerte. Pero Dios nos da lo que no merecemos. Esa es su gracia.
¿Y por qué nosotros tenemos que pagar al otro mal por mal cuando el estándar del reino es diferente? El estándar del reino dice: no paguéis a nadie mal por mal, sino aquel que te maldice, bendícelo. Pero venimos y nos sentamos a la iglesia como si fuera un estado de juicio. Juzgamos todo lo que pasa. Si el pastor predicó bien, si no predicó, si vino, si no vino, si la alabanza sonó o no sonó bien, si el pianista se equivocó, si el hermano está bien vestido o mal vestido. Empezamos a cuestionar y a juzgar una cantidad de cosas. Y pudiéramos incluso decir que alguien no nos agrada, que alguien nos cae mal. Y yo pregunto: ¿y dónde está el amor de Dios? ¿No se supone que usted y yo somos transformados y regenerados por la sangre de Jesús? ¿No se supone que usted y yo en un tiempo atrás éramos igual que muchos otros, haciendo cosas que no debíamos hacer, pero la gracia de Dios se extendió a nosotros, no mereciendo esa gracia, pero Dios nos dio esa gracia por amor? ¿Cómo nosotros vamos a darle algo diferente a las personas? ¿Cómo pretendemos que la iglesia pueda crecer si ni siquiera nosotros, entre los pocos que hoy estamos, nos entrelazamos en un mismo espíritu y en un mismo corazón para ayudarnos unos a otros, sino que simplemente queremos destruirnos? Eso no es fidelidad. ¿Y cómo queremos que Dios nos lleve a lo mucho si no somos fieles en lo poco? Entonces, fidelidad tiene que ver con buscar la justicia de Dios y no nuestra propia justicia. Y termino con esto. Fidelidad tiene que ver con hacer lo correcto en el lugar correcto y de la forma correcta. Y simplemente le relato rápidamente lo que pasó con David después. Porque David también, decimos nosotros en Colombia, la embarró, metió las patas, se equivocó. Y dice en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, versículos 1 al 5, simplemente para que usted tenga la referencia. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Fidelidad tiene que ver con hacer lo correcto de la forma correcta en el lugar correcto. Y David dice que cuando se cumplió el tiempo de la promesa, cuando ya David no era el que estaba siendo perseguido, sino que ya David estaba en el trono, cuando ya era el rey, dice la Biblia muy claramente: en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David se quedó durmiendo. David dijo: no, yo soy el rey, yo ya tengo muchos siervos, hay muchos generales en el ejército, no me necesitan a mí, yo me quedo aquí durmiendo un ratico más, anoche me trasnoché, la cena me cayó mal. Yo no sé qué excusa buscaría David, pero dice la Biblia que cuando él tenía que estar al frente de la batalla, se quedó durmiendo. Y sabe una cosa, ese acto de infidelidad de David le acarreó unas consecuencias enormes, no solamente para la vida de David, sino para su generación. Un acto de infidelidad. Porque la fidelidad tiene que ver con hacer lo correcto, en el lugar correcto y de la forma correcta. Cuando no somos fieles en hacer lo que nos corresponde, entonces vendrá la ocasión de pecar. El peor enemigo del cristiano es la ociosidad. Cuando no tengo nada que hacer, cuando la mente no tiene que ocuparse, es donde el enemigo ataca y en donde estamos abriendo las puertas para poder caer. Por eso, cuando no somos fieles en hacer lo que nos corresponde, vendrá la ocasión de pecar y traer maldición a nuestra vida y a nuestra casa.
David debía estar peleando, persiguiendo. La orden en primer libro de Samuel fue: persíguelos, porque los vas a alcanzar y vas a recuperar todo. Y la vida de David estaba marcada por la guerra, pero no solamente por la guerra, sino por las victorias que Dios le permitió a David conquistar. Pero el secreto de las victorias de David no fue su fuerza, no fue su estrategia militar, no fue la cantidad de hombres que tenía en su ejército. El secreto de la victoria de David fue su fidelidad. Por eso la Biblia habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque Dios busca hombres fieles. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, dice la Biblia, este me servirá. La palabra de Dios es nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida. La palabra